Buenas tardes. ¿Me confirman si se escucha en el auditorio virtual? Bueno. Listo, profe. Vamos a iniciar entonces el día de hoy con la reunión de trauma que titula Accesos vasculares en trauma. Todo esto es secundario a un caso que tuvimos aquí en la institución, en el cual nos surgieron varias dudas en cuanto a cómo canalizar un paciente con accesos vasculares difíciles. Traemos inicialmente un caso clínico. Este es un paciente de 25 años, consumidor de sustancias psicoactivas y drogas inyectables, traído por el personal de la Policía Nacional, encontrado en vía pública, en el momento somnoliento, al parecer agredido con un arma cortocontundente tipo machete en miembros inferiores y espalda. Describen que tenía un charco de sangre en la escena, aplican compresión directa sobre las heridas con camisetas y lo trasladan a la institución. Al ingreso se encuentra un paciente somnoliento, pálido, diaforético, con una frecuencia cardíaca de 145 latidos por minuto, 22 de frecuencia respiratoria, una presión arterial de 80/50, una saturación de 86 al ambiente. Evidencian deformidad de fémur izquierdo y un hematoma no expansivo del tercio medio y una herida en tercio proximal del medial del muslo derecho en forma transversa con sangrado pulsátil, rutilante y abundante. Entonces, ¿cómo sería el abordaje de este paciente, usted como médica de urgencias? Bueno, primero hay que estabilizarlo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el ABCD del trauma. Entonces, vamos a ver si tiene heridas exsanguinantes, primero para poder manejarlas y pues evitar una hemorragia. Luego vamos a ver si el paciente llega somnoliento, pálido, no sé, de deformidad. Bueno, al parecer tiene una vía aérea buena. No tiene como, pues, o sea, como vía aérea difícil ni nada, pero de igual forma se tiene que revisar, se mira a ver si tiene algún problema cervical. Vamos por B, ventilación, pues, o sea, vemos si está respirando bien. Le dieron un machetazo en las piernas y en la espalda. El Listo. cuello, bien. Listo. C, circulación, entonces ahí vamos a ver, pues, básicamente, si tiene pulsos, vamos a revisar los pulsos. Esas heridas están sangrando chorro. Entonces, hay que, o sea, eso es lo primero que vamos a hacer, o sea, como tratar las heridas que pueden generar. Ahí está sangrando, nadie le ha hecho nada a las heridas. Entonces, básicamente, las heridas hay que hacer presión, sí hay que hacer compresión, pues para que no sigan sangrando. Entonces usted le dice a la enfermera que traiga compresas, que se peguen ahí a las heridas. Listo. Bueno, habría que controlar ese sangrado, pero realmente no. Ya la enfermera está haciendo compresión ahí. Listo. Se puede seguir haciendo el ABC. Bueno, está haciendo la compresión, ya vamos en C. Listo. Entonces después vamos a ver si tiene algún déficit neurológico, pero no lo tiene porque si llega ahí ya hemos evaluado todo, ya. Y luego ya vamos a visualizar absolutamente ya todas las heridas y todos los traumas que pueda tener y que podamos controlar en el momento. No sé. Bien, sí. Pero ya va a seguir otro por aquí. Entonces, con esos signos vitales, sé que tiene que clasificar ahí. Ella le hizo el ABC y le dijo, uy, yo no me acuerdo de la clasificación del sangrado, clasificarlo. Va ella y después pasamos. Entonces no lo sabe clasificar, le dice a Cristian que lo clasifique él. Bueno, pues como inicialmente fue una escena donde había un charco de sangre, uno piensa... La pregunta es directa, ¿sí o no? Sí, claro, tiene que clasificarse grado 1 a grado 4. Si es una hipovolemia, pues menor a 15 es grado 1 y de ahí para adelante hasta a 40. Si es mayor de 40 ya es grado 4 y se tiene que coger 2 accesos venosos. Pero usted, ¿qué parámetros usa? Usted dice, uy, ya ahí lo tengo. Parámetros para... ¿Cómo se me entiende la pregunta?
¿Usted cómo lo clasifica? Usted perdió el 40% porque lo calculé porque fueron 3 bolsitas de sangre las que perdió. ¿Cómo lo clasifica? No, eso es un choque hipovolémico. ¿Cómo lo clasifica? Grado 4. ¿Por qué parámetros? Pues, o sea, porque hay compromiso, pues me imagino que... Usted ve en la TLS un cuadrito, ¿sí o no? Ese cuadrito tiene acá los grados, en las columnas y en las filas unos parámetros. ¿Cuáles son los parámetros de la filita? Pero creo... No recuerdo. ¿Y para qué es importante clasificarlo? Bueno, en este caso, lo que yo me voy a fijar para poder clasificarlo es lo que me dice que está somnoliento, pálido, diaforético y los signos vitales. Ya está taquicárdico, taquipnéico y tiene la presión baja, entonces me va a poder clasificar. Yo será como entre un grado 3 y grado 4 porque no puedo confirmar todavía qué tanta sangre perdió el paciente. Pero la mayoría de las cosas de la filita son signos clínicos. Sí. Ahí está la base exceso, que no la tenemos disponible, pero usted tampoco es obligatorio que la tenga pues para clasificarlo. Sí. ¿Y para qué lo va a clasificar? Para saber qué voy a hacer con el paciente. Solo requiere como líquido con reanimación con cristaloide, tengo que transfundirlo. Por ejemplo, ya en este caso, si de grado 3, grado 4, voy a necesitar tanto cristaloides como transfusión sanguínea. Listo. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer con este paciente. Ajá, entonces esa es la idea. Y para todo eso hay que cogerle una venita, ¿sí o no? 2, por lo que dice la TLS y que ahorita Sofía nos va a contar. ¿El profe les quiere preguntar algo más? Seguimos. Listo. Sigamos. Entonces continuamos. Pues se ordenó el paso de catéteres periféricos de un calibre de 18. Si le llega antes o sea, en la C, ¿qué es la C, mejor dicho? Eso, bueno, ya ese punto lo tenemos claro, ¿cierto? Listo, pero ¿qué tenemos que hacer en la C? Cuando no sé, la C. Así pues, identificar No, pero es que acuérdense que la TLS, mejor dicho, el ABCD está hecho para que usted diagnostique y haga. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes ya dijeron en la A, pues no tiene, obviamente, en ese momento no va a tener nada porque no, o sea, no tiene nada de trauma en vía aérea, pero sí se puede comprometer si ustedes no hacen algo para que no vaya progresando ese sangrado. Entonces, asumimos que la A y la B están normales, ¿de acuerdo? O sea, no tienen nada, no tenemos nada para intervenir ahí en ese momento. Pero en la C sí tenemos que hacer alguna cosa para intervenir. ¿Qué tenemos que hacer ahí? lo que ya ha dicho la compañera, que hacía compresión en el ¿Cómo se puede usar? Se puede usar pero si usted está en el terreno, claro que hay mucho en peliculado que carga ácido tranexámico en el carro, pues yo no sé cómo hace, pero Sería pues, lo más aconsejable hacer pues, presión sobre la herida directamente y coger 2 accesos venosos. Inicialmente. no, pero espere, vámonos para el primer nivel, de acuerdo con los accesos venosos. Pero entonces, ustedes empiezan a poner compresas, ¿y qué hacen? Porque eso se empapa, entonces eso sigue llenando. Entonces vamos cambiando, compresa por compresa limpia, compresa por compresa limpia. Listo, y si no paran con esas, si ustedes ya tienen un morro así de compresas. Entonces eleva la extremidad con las compresas. ¿Cómo hace? Okay. ¿Se sostiene qué? Por eso, y entonces usted va a pedir la ambulancia y va a pedir al compañero que vaya elevando la pierna en la ambulancia mientras usted le hace compresa. Profe, que si usted tiene ácido tranexámico en el carro. No. Ni los carros los tengo. ¿Y por qué no le ponen el torniquete de entrada?
pues algo que sea propuesto. Asumamos que ustedes saben que ustedes son comités, o sea, ¿cómo se puede? Pues si la gente se puede. Dice que estaba Yo le diría que voy a votar y no les hago una data. ¿Cuál es la diferencia entre lo que está como una comercial y como decía una ¿cuál la que es comercial? Da precio y constante de la persona también. También. No la y la única diferencia entre comercial el resto el sitio que usted quiere que es para el Estado funciona exactamente igual. Si por una comercial, pero la ley de documentos se va a tomar con el artesanal porque el punto de contacto realmente la gente usa o un cordón o una cuerda normal de contacto es menor que el comercial. Por ejemplo, con este paciente coordinaba con la policía cumplió la camisa del paciente y le puso la camisa de allá en una extremidad, digamos, en el cerebral. La policía le puso una entrada con la camisa, le dio ahí la verdad que llevaba entonces, la policía no es tan lógico, por lo menos para nosotros es disponible en el primer nivel, que es la intención. Muchas veces no tiene torniquete artesanal, pero sencillamente lo tiene los bomberos, sencillamente lo tiene la ropa. Cualquier persona que vaya a un socorrista tiene intención. Entonces se pone, si la idea es en las extremidades superiores, se pone proximal a la herida, se infla por encima de la presión sistólica y hasta 40 grados y usted va mirando de 40 grados, le puede ir soltando la presión en 60 minutos, pero la vida sobre la extremidad. Si se está haciendo el derecho, es algo que ustedes pueden hacer en el juego. Le llega el paciente no va a respirar, no van a coger pinzas, no van a hacer cosas quirúrgicas que no estamos entrenados para eso. Pero como digo en general, pueden poner compresos en el sitio de la grada, poner un tensiómetro, instalarlo por encima de la presión sistólica usual, instalado siempre para evitar grados, pero ya tiene el lavado primario. Pero ya llevo como una hora con eso, lo puedes instalar, ¿verdad? Y lo voy a instalar. Bueno. Hola.
Listo. Bueno, entonces, para continuar, a este paciente además se le ordenó canalizar 2 venas de forma periférica con un catéter de gran calibre. Sin embargo, tras múltiples intentos no lograron canalizar al paciente. Entonces, el paciente sigue requiriendo medicamentos y hemoderivados. En este momento la duda es qué podemos hacer para obtener un acceso venoso rápido y efectivo en estos pacientes. Entonces, para iniciar, unas consideraciones iniciales, y es que los pacientes con trauma, como ya lo dijimos ahorita en la discusión que teníamos, requieren una reanimación, un diagnóstico y un tratamiento oportuno, inmediato, rápido y efectivo. Que los pacientes que se presentan con un trauma grave usualmente están en estadios de choque avanzado, 3, 4, y solamente por llegar en ese tipo de estadios ya tienen una mortalidad estimada del 30 al 40%, que puede incrementarse hasta el 56% si lo hacemos, si lo hablamos de forma prehospitalaria. De por sí, el trauma es impredecible. Entonces yo puedo encontrar pacientes con muchas características físicas y diferentes traumas en diferentes segmentos, y eso implica que los accesos vasculares aún sean más difíciles, porque si yo tengo una amputación traumática de algún miembro o alguna lesión en alguna otra localización, o el paciente está quemado, acceder a una vía venosa, como se haría en un paciente convencional, es aún más complejo, de ahí que tengamos que buscar otras estrategias. Y además, aunado a eso, los pacientes que se presentan en choque tienen un volumen intravascular efectivo, lo que hace que identificar las diferentes venas en los segmentos corporales sea aún más complejo. Bueno, entonces en cuanto a los accesos vasculares difíciles, se definen como cuando se tienen 2 intentos fallidos de obtener un acceso vascular por formas tradicionales. ¿Qué es lo importante de esa definición? Predecirlo, ver pacientes que son usuarios de drogas intravenosas, los pacientes obesos o pacientes que a la simple vista no les vemos venas ni tampoco las palpamos. Entonces, ¿qué pues, es lo que dice la APLS respecto a los accesos vasculares? Nos dice que lo primero que deberíamos hacer es buscar un acceso intravenoso de mínimo un calibre 18. Los calibres 14 y 16, aunque son pues, ideales porque pueden tener más flujo, son muy difíciles de pasar. Entonces, por lo menos deberíamos tener 2,18. El lugar ideal es en la fosa antecubital o en los antebrazos, pero si no podemos obtenerlos, pues también se pueden en otros lugares. Y luego nos traen los intraóseos y las líneas centrales, no dicen, digamos, que uno sea superior al otro. Sin embargo, la ventaja de los intraóseos, como vamos a ver más adelante por la ley de Posey, es que cuando tenemos un catéter que tiene un diámetro mayor y una longitud menor, vamos a tener un flujo más alto. Y digamos, esto es lo que nos va a cubrir los catéteres intraóseos. Y en cuanto a las líneas centrales, se pueden poner femorales, subclavias, yugulares, y la TLS nos recomienda que si vamos a poner subclavias o yugulares, siempre tomemos una radiografía de tórax posterior para ver que no hayamos hecho un neumotórax. Entonces, en cuanto a lo que estábamos mencionando de los accesos vasculares difíciles, digamos que un primer paso antes de pues, llegar a no poder obtener las vías son estos dispositivos. Funcionan con luz infrarroja y lo que hace la hemoglobina es captar, digamos, esta luz, entonces vamos a poder ver dónde están localizadas las venas. En otros países o en otros hospitales pueden ser ampliamente distribuidos, sin embargo, pues no, acá no los tenemos. Estos son 2 distintos modelos que existen y los precios de cada uno. Entonces, en cuanto a los catéteres intraóseos, ya vimos que la indicación es cuando no hayamos podido obtener un acceso intravenoso. Entonces, la técnica va a variar dependiendo de dónde lo vayamos a colocar. Estos son los 3 más comunes, el humeral, el tibial y el esternal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para el humeral es tener al paciente semisentado, hacer flexión del codo y rotación interna, porque esto es lo que nos va a exponer mejor la zona anatómica donde lo tenemos que colocar, que es la prominencia del tubérculo en el húmero. Después de tener al paciente en esa posición, vamos a palpar la prominencia, vamos a tomar el equipo que tengamos y vamos a poner la aguja a 90 grados con la piel.
La mayoría de los equipos pues, que describen, sobre todo en artículos de Estados Unidos, son semiautomáticos. Y algo importante es que no debemos, pues tienen como ese taladro, no lo debemos accionar sino hasta que estemos en la cortical del hueso. O sea, para perforar lo que son piel y tejidos blandos, lo vamos a hacer directamente con el catéter. Luego vamos pues a 90 grados, perforar primero piel, después vamos con el taladro a ingresar a hueso. Se dice que más o menos 2 centímetros, pero pues esto puede variar en cada persona. Entonces, cuando se sienta que se vence la resistencia del hueso, o sea, que ya estamos en médula ósea, pues vamos a parar. Tenemos que corroborar que efectivamente sí estemos en médula ósea, entonces lo que se hace es que se aspire y se debe pues, tener retorno venoso o médula ósea. Después de esto debemos instilarlo por lo menos con 10 cc de lo que vayamos a utilizar para la reanimación, sea solución salina, sea lactato, y ver que no se abombe para que no esté haciendo una extravasación. Y después de eso también ver que no tenga, digamos, resistencia al flujo. No debemos tratar de hacerlo como a la fuerza si sentimos resistencia. Y en cuanto a los otros dos, el procedimiento es básicamente el mismo, pero va a cambiar la referencia anatómica donde lo vamos a colocar. Entonces, para los tibiales, el paciente debe estar supino, la rodilla debe estar flexionada al menos 30 grados, se le puede poner debajo como un rollito para sostenerla. Y básicamente se va a buscar la tuberosidad de la tibia y 1 a 3 centímetros debajo es la referencia anatómica en la cara medial. Y para el esternal, digamos que técnicamente es el que describen más fácil de hacer, el paciente debe estar supino, se busca el manubrio esternal y ahí es donde se coloca el catéter. Entonces traje esta revisión, este metaanálisis que se hizo en el 2023 y básicamente lo que quería ver era la eficiencia y la eficacia de los intraóseos versus los vasculares intravenosos en la resucitación en trauma, y el escenario donde se manejaron fueron en urgencias y en la atención prehospitalaria. Entonces, en cuanto a los criterios de inclusión, la población fueron pacientes adultos con trauma y shock. La intervención fueron los que se les colocó un intraóseo de manera prehospitalaria o en urgencias, y el grupo de comparación fueron los intravenosos prehospitalarios o en urgencias. Se excluyeron todos que tuvieran literatura aplicada, los experimentos en animales, en cadáveres, y los reportes de caso tampoco se incluyeron. En total tuvieron 8 estudios con más o menos 800 pacientes que fueron entre clinical trials, casos y cohortes, casos y controles y cohortes. El desenlace primario que se midió fue la tasa de éxito, que esto lo midieron como poder tener un acceso vascular al primer intento. Y el acceso vascular lo definieron como tener la aguja posicionada en vena periférica o en la médula ósea y tener un flujo adecuado. Además, tuvieron otros desenlaces secundarios, como el tiempo medio de resucitación, que lo midieron desde el tiempo de tener la aguja, pues el acceso vascular, hasta que el paciente recuperara su tensión arterial. También midieron el tiempo medio del proceso, que lo midieron desde que destapaban el kit hasta que tuvieran posicionado el catéter, y las complicaciones que se dieran durante o después del procedimiento. Entonces, ¿qué encontraron? Encontraron que la tasa de éxito fue mayor para los catéteres intraóseos con un RR de 1.46. En cuanto al tiempo medio de resucitación, no encontraron que hubiese una diferencia estadísticamente significativa entre los dos, pero sí para el tiempo medio de procedimiento. Fue más rápido poner el catéter intraóseo. Y en las complicaciones, la más común en ambos grupos fue la extravasación, pero no una diferencia significativa entre ambos grupos. Se complicaron, digamos, igual. Entonces, en la discusión nos mencionan varias cosas para tener en cuenta. Lo primero son los factores que alteran la tasa de éxito. Entre esos, pues el entrenamiento del personal. Sabemos que no todo el mundo está entrenado para hacer esto y no todos los hospitales tienen los recursos para hacerlo, entonces la curva es muy diferente dependiendo de dónde los encontremos. Los equipos también, porque hay equipos semiautomáticos, hay equipos manuales, hay algunos que son más fáciles de manejar que otros. Y el sitio en el que se vaya a hacer la inserción. También nos hablan de las diferencias en los 3 sitios de inserción. Entonces, como les estaba diciendo antes, el esternón es el mejor sitio porque anatómicamente es el más sencillo. No nos va a variar tanto dependiendo del peso del paciente, porque en el caso del humeral, si tienes un paciente obeso, va a ser más difícil encontrar el reparo anatómico. En esternón, pues no, es como un lugar muy expuesto en el que no nos va a cambiar nada. Además, está cerca de la circulación central, entonces va a llegar antes la reanimación.
En cuanto al húmero, también menciona que es muy cercano a la circulación central, sin embargo tiene un problema y es que tienes que fijar también el brazo, porque si el paciente mueve el brazo, el catéter se va a perder. Y el tibial, a pesar de que es el más utilizado, cuando el paciente ya está en un grado de shock muy alto, pues las extremidades van a ser lo que empieza a quedar más hipoperfundido, entonces digamos que por eso es que el esternón debe ser la primera opción. En cuanto a las complicaciones que ellos encontraron, fueron las lesiones en hueso, la extravasación, la osteomielitis y el síndrome compartimental. Los 3 dispositivos que mencionaba el artículo que estaban aprobados por la FDA son estos: el FAST-1, el BIG, el EZ-IO. Estos son todos semiautomáticos y el FAST es diferente porque es para esternón. Sin embargo, pues también tenemos los manuales que de pronto pueden ser los que más vayamos a ver pues nosotros. Y en las conclusiones decían que ya pues como que se ha demostrado y en muchas guías se incluyen los catéteres intraóseos como parte del manejo, sin embargo no los utilizamos tanto porque no tenemos el entrenamiento, porque no tenemos los dispositivos y porque no todos los medicamentos traen como el apartado de la infusión intraósea, entonces queda la duda de si la farmacocinética es exactamente igual o puede haber medicamentos en las que cambie. Entonces, básicamente la conclusión era que se necesitaban más estudios clínicos que tuvieran, digamos, una mejor calidad, porque los clinical trials que se incluyeron, la calidad no era tan buena. Además que ninguno de estos pudo mirar tasa de éxito, porque al hacerlo tenían un sesgo muy grande, porque normalmente los pacientes que se les pone intraóseo son pacientes que están peores, porque no se les pudo poner una intravascular. Entonces era un poco más difícil evaluarlo. Bueno, entonces para continuar con los accesos, seguimos con las líneas centrales. Por definición, la Asociación Americana de Anestesiología en su guía de 2020 considera que un acceso venoso central es la colocación de un catéter que se inserta en un gran vaso venoso. Para ellos, un gran vaso venoso es la vena cava superior e inferior, la criocefálica, la yugular interna, subclavia, la ilíaca y la femoral común. Sin embargo, quise traer a colación esta otra definición, me parece un poquito más acertada, y es que es un procedimiento invasivo per se, donde se localiza un catéter en el sistema venoso central y su extremo distal o tip, que es como lo encontramos en las diferentes literaturas, se localiza en uno de los grandes vasos del tórax, cerca al corazón, es decir, las venas cavas. Esta es la ley de Poseyó, que era la que describía mi compañera antes, y es que establece Poseyó. Eso es difícil de pronunciar, pero eso fue lo que escuché pues, en YouTube. Paseo, bueno. Mal, súper mal. Pero es esa ley. Todos seguimos, listo. Gracias. Habla en especial del flujo. Establece la diferencia entre una presión de entrada y de salida del catéter y lo importante en este caso es el diámetro y la longitud del mismo. Lo que nos damos cuenta con esta ley es que el diámetro es directamente proporcional y la longitud es inversamente proporcional al flujo que puede dar un catéter. Es decir, que entre los catéteres sean más cortos y con un diámetro más grande tienen más flujo. En cuanto a tipos de catéteres venosos centrales, hay muchos. Los que son insertados de forma periférica y se localizan central, los llamados PIC, los tunelizados y los implantables, que de por sí son permanentes y se utilizan ya para terapias crónicas, y los que normalmente vamos a utilizar nosotros en el segmento del trauma, que son los catéteres no tunelizados y son temporales. Lo ideal es que se utilicen por menos de 2 semanas. Los que nosotros normalmente tenemos acceso son estos que se ven aquí. Suelen tener 1, 2 o 3 vías, como lo vemos aquí en la diapositiva, y tienen un diámetro estimado de 16 a 20 gauge, que un gauge es la medida de cuántos cilindros caben en 1 centímetro cuadrado. O sea, entre menos gauge es más grande, y las longitudes que suelen tener es de 15 a 25 centímetros.
Es por esto que este tipo de catéteres posiblemente no serían los más indicados para reanimar a un paciente con altas cargas de fluido. Hay otros catéteres que tienen unos inyectores, entre estos el Cordis, que tienen 9 French, es el equivalente a 11 gauge, y una longitud de 10 centímetros. Por estos catéteres sí podemos pasar grandes volúmenes y podemos localizarlos en los diferentes sitios anatómicos. Hay múltiples indicaciones, pero la que nos trae en especialmente a esta charla es la imposibilidad de un acceso venoso periférico o la resucitación con grandes volúmenes de forma rápida. En cuanto a la técnica, se ha descrito y es por medio de Seldinger, que es pasar una guía y a través de esta guía llevar el catéter a los diferentes segmentos corporales, y se puede hacer bajo referencia anatómica o guía ecográfica. Lo que se sabe es que con la guía ecográfica hay más tasas de éxito y menos complicaciones en los pacientes pues, convencionales que no están en una emergencia. Me surgió la duda y era si en los pacientes de trauma el uso de ecografía podía disminuir este tipo de complicaciones. Busqué y específicamente en trauma no encontré, pero sí encontré este artículo que, si bien es viejo, habla de el uso de ecografía para cateterizar centralmente la vena femoral en los pacientes que están en paro y están en una resucitación cardiopulmonar. Este fue un estudio que se hizo en el 97, eran 20 pacientes. A los 20 se les insertaba el catéter venoso central, tanto ecodirigido como de forma anatómica, y miraron los resultados en complicaciones que impactaran realmente en la mortalidad. Lo que ellos encontraron es que los catéteres ecodirigidos tenían mayores tasas de éxito, menos tiempo con respecto a los anatómicos en cuanto a al posicionamiento del mismo, y menos complicaciones en cuanto a la canalización arterial de los vasos. Esto podría, de cierta forma, relacionarse con los pacientes que nosotros usualmente tratamos en choques hipovolémicos. En cuanto a los sitios de inserción, inicialmente el yugular. Hay que tener en cuenta las dos cabezas del esternocleidomastoideo y la clavícula. Justo en el ápice de ese triángulo que se forma entre los dos sería el sitio de punción de la yugular. Este acceso como tal, algunos textos describen que es el más fácil de aprender, en el cual las relaciones anatómicas están más claras y el que se relaciona con menos complicaciones en toras con respecto al subclavio. En el subclavio lo que hacemos es dividir la clavícula en 3 partes, y justo en la unión entre la primera costilla y la clavícula, que sería más o menos la unión entre el tercio proximal y el tercio medio, sería el sitio de punción, y debería dirigirse la aguja hacia el esternón con una succión constante para encontrar el vaso y posteriormente hacer la técnica de Seldinger. Y por último, el femoral, que se localiza en este triángulo formado por el sartorio y el aductor largo y el ligamento inguinal. Justo en la mitad del ligamento inguinal encontramos la arteria, y medialmente 1 centímetro sería el sitio de punción. Este sitio de inserción es el que en momentos de choque es más fácil de utilizar y más fácil de encontrar. Pero, como ya dijimos, el trauma es indescriptible y uno no sabe qué pacientes puedan llegar con fracturas de pelvis o lesiones en ese momento, en esa localización corporal, y no podamos acceder a la línea femoral. Es por eso que hay que tener en cuenta y en el bolsillo todos los otros segmentos corporales. Las complicaciones, como siempre, hay tempranas, como las lesiones arteriales, el hematoma, el nemo y el hemotoras en los subclavios y yugulares, embolismos aéreos, arritmias, y tardías, que puede ser la infección y la trombosis. Este es otro estudio que habla de acuerdo al lugar en el que se va a cateterizar el paciente, qué tan seguro es en pacientes que se les está haciendo una reanimación en trauma. Fueron en total 500 pacientes, se dividieron en 2 grupos, 250 a 250, utilizaron catéteres de 9 French, o sea, los de alto volumen, y la indicación era que se hiciera de forma anatómica y se retiraran estos catéteres idealmente en las 24 o 48 horas posterior al procedimiento.
midieron las complicaciones y lo que encontraron fue esto, que en los pacientes con catéteres femorales había más complicaciones embólicas. Per se, pues no habían neumotoras, obviamente por la localización, pero estas diferencias no eran estadísticamente significativas. Y lo que ellos concluyen al final es que no hay evidencia de peso para como promulgar el uso de alguno u otro en el contexto del trauma. Lo que hay es que ver el individuo en sí y la experiencia del cirujano en la realización de cualquiera de estos dos abordajes. En cuanto a otras vías alternas fuera de las mencionadas por el ATLS, vamos a hablar inicialmente de la venodisección. La venodisección, según entiendo, se sigue hablando en el ATLS, se instruía hasta su sexta edición y a partir de ahí lo dejan a criterio del entrenador o las personas que se están formando. Esta sí es una técnica quirúrgica que consiste pues en la disección y la canalización bajo visualización directa de la vena. Ha sido reemplazada porque con el advenimiento de la técnica de Seldinger y el acceso a catéteres venosos centrales y vías intraóseas, se dieron cuenta que no requerían una disección en los diferentes contextos. Sí se utilizó en el contexto militar, usualmente en Taiwán, utilizaron esto en muchos soldados, pero ha venido cayendo en desuso. No porque esté cayendo en desuso, debemos desconocer de este. Al igual que el anterior, la indicación en este caso es la no disponibilidad de un acceso venoso central u otra vena, y lo que me llama la atención en este es la anatomía distorsionada. O sea, no todos los pacientes que atendemos tienen la misma formación o no podemos movilizarlos de manera adecuada por sus diferentes grados de trauma. En cuanto a la técnica, lo que describen es que podemos utilizar venas de mediano o gran calibre. En este caso utilizamos cefálica y basílica en miembro superior y en miembro inferior safena, medial de forma distal y proximal cercano a su ingreso a la femoral. Consiste en una disección con bisturí y posteriormente roma, identificar el vaso, ligarlo de forma distal, hacer una venotomía e insertar un catéter, que en este caso puede ser de 18, 14, 16 gauge, y posterior al paso del catéter, ligar de forma proximal y cerrar el sitio de incisión. Y hay otra que la describen como mini disección, que sería canular directamente sin hacer la venotomía el vaso y cerrar igualmente. Complicaciones, en este caso, hematoma, lesiones arteriales y venosas, las infecciones, sepsis, flebitis y la dehiscencia de la herida. Bueno, y ya esta última alternativa, la más exótica, la que menos vamos a hacer, solo en pacientes que no lo pudimos canalizar por nada del mundo o perdió el acceso venoso o que le hicimos una toracotomía de resucitación porque estaba indicada y se dañó la vena, está esta opción. Pues no es que no encontramos acceso venoso, le vamos a hacer una toracotomía de resucitación, no. Al que lo tenga indicada, podemos usar esa vía. ¿Listo? Entonces acá hay una fotico de una esternotomía, que eso casi es un clamshell con la parotomía exploratoria. Acá el ventrículo derecho y en la flechita negra muestra el catéter metido ahí en la aurícula derecha. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a ver este videito, que es, a ver si cargó, que esto es como chan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Usualmente nosotros deberíamos poner un Satinsky cogiendo todo el apéndice de la aurícula derecha y pasar una sutura pesada. La sutura pesada la describen como un polipropileno 3 ceros por la aurícula, ¿cierto? Luego de hacer una sutura en bolsa de tabaco o una jareta, ahí ustedes se lo van imaginando mientras esto carga. Entonces, hace la jareta
o bolsa de tabaco. Ya después de eso, con una tijera o el bisturí número 11, hace una apertura del apéndice auricular y lo que más recomiendan es meter una sonda Foley número 20 con el balón desinflado. ¿Listo? Ya después de pasar la sonda Foley número 20, se quita el Satinsky y se empieza la infusión de líquidos luego de amarrar la sutura. La sutura se amarra a la sonda Foley y ahí usted puede decidir si infla el balón o no. ¿Listo? Eso es la misma técnica que utilizan los cirujanos cardiovasculares cuando van a hacer circulación extracorpórea. Ellos meten unas sondas gigantes y algunas veces a nosotros nos da miedo meter una sonda chiquita. También podemos usar, en vez de una Foley número 20, el catéter que nos mostró Samir de 9 French. Y por ahí podemos infundir cualquier tipo de medicación, transfusión y los volúmenes de líquidos endovenosos que necesitemos. Ya después les mando el videito para que lo vean. Entonces, esto no es que esté en las guías, que haya mucha evidencia al respecto. Lo que sabemos es que es una buena vía para infundir líquidos cuando se hace una toracotomía de resucitación en un paciente con paro. En los pacientes que se ha realizado la técnica, ayuda a que mejore el retorno a la circulación espontánea, pero no la mortalidad. O sea, retornan a la circulación espontánea y luego vuelven a entrar a paro y se mueren. Y se ha demostrado que es fácil de enseñar y fácil de aprender y un residente pues lo puede hacer. Riesgos. Usualmente las complicaciones se dan cuando ubicamos mal el Satinsky o ponemos mal la sutura. Ponerla mal, ubicarla mal, es ponerla más abajo del apéndice auricular, sinoatrial. Entonces, el riesgo es dañar el nodo sinusal o dañar una arteria coronaria. Entonces, también puede migrar la cánula si no ajustamos bien la sutura, pero en general, pues, no hay mayores problemas y lo podemos lograr. Entonces, para que les quede a todos claro, un acceso venoso difícil cuando después de 2 intentos no se pudo coger la vena. O sea, la mayoría de nuestros pacientes entrarían en esa categoría porque uno ve que llaman a 5 enfermeras y no lo logran. Con los accesos intraóseos siempre hay que tener el equipo semiautomatizado. Un catéter grande no sirve para perforar el hueso ni para infundir los líquidos que necesitamos. Entonces, buscar el dispositivo, que eso ya está prefabricado, ya está inventado, no tenemos que inventarlo. El acceso vascular central, lo ideal es no dejárselo al anestesiólogo, lo deberíamos hacer nosotros los cirujanos y uno se da cuenta que ellos son un poquito más lentos para ponerlo. Incluso el arterial se demoran mucho para ponerlo. En cambio nosotros lo deberíamos poner y somos más rápidos, creo yo. Y esta última opción es anecdótica. Y esta última opción es anecdótica, pero tenerla en cuenta, porque cuando nos pasó y presentamos la complicación de este paciente, pues teníamos el tórax abierto y todos nos quedamos mirando el techo sin saber qué hacer. Y ya que uno lo lee, dice, hubiéramos podido hacer algo. Pudiéramos resumir la complicación como falta de lectura del equipo quirúrgico. Sí, falta de conocimiento. ¿Alguien quiere preguntar algo, decir algo? Porque yo le pregunté al profesor y él me dijo que es porque como tenían abierto el tórax izquierdo, que nunca, pues que no había, pues que no podían hacer, nada, colocar en aurícula derecha. Sí se puede. Entonces, en ese caso, pues... No, sí se puede porque se expone todo el corazón. Y usted, después de abrir, después de hacer la pericardiotomía, luxa un poquitico el corazón, ni siquiera tiene que hacer mucho. Porque yo sí pregunté. Lo mismo, la misma discusión tuvimos en la cirugía. Como, profe, pongámosle algo, hagamos algo. Es que no, porque la esternotomía es anterolateral izquierda, entonces no nos da. Sí da. Aunque la mayoría de las descripciones es de pacientes con clamshell. Pero da. Porque uno debería hacer la toracotomía. Yo creo que nosotros nos limitamos mucho, hacemos una mini toracotomía y por ahí hacemos todo. No hay que abrir
bien. Si toca fracturar pues las unión costocondral también hay que hacerlo. La idea es exponer bien. Selectivos. Pero yo no sé si al profesor Zuluaga le tocó, había un profesor que decía pequeñas incisiones, grandes complicaciones. Entonces, si usted tiene un paciente que usted lo tiene que hacer una cérvico-externo-laparotomía, usted lo abrió, pero le corrigió, lo salvó, y ya después es problema de otro, de ustedes también ahí, si no lo remiten, ¿cómo vamos a cerrar eso? Pero le salvaron la vida, ¿de acuerdo? Entonces, creo que hacer incisiones pequeñas no es un pecado, hacer incisiones grandes no es un pecado, porque a mí por una toracotomía chiquitica no me cae. No le cae la mano. Que tengo que hacer. Entonces, creo que este tipo de pacientes donde usted tiene que hacer unas medidas más agresivas que no son las que se hacen frecuentemente, incisiones más grandes. Si a ustedes les tocó hacer un clamshell, pues usted lo tiene en la cabeza de que es que me quedó inestable el esternón. Pues después era problema mío ver cómo lo reconstruyo el esternón y lo remiten y ya, pero inicialmente es salvarle la vida al paciente, ¿de acuerdo? Entonces, mire que si nos hemos, pues con la lectura y vamos mirando que hemos podido hacer más cosas de las que realmente hacemos antes, hace mucho rato. Esto no es nuevo, si ustedes con la literatura, hay literatura muy vieja de eso. La canalización auricular es muy vieja. Sí, como lo dije en la reunión de complicaciones, el primer que yo encontré fue como en el 87 en una revista de gineco. Que yo dije, pues, los ginecólogos lo hacen y nosotros no lo hicimos. Primero no era yo. Sí, era de ginecología, obstetricia y cirugía. Entonces, por eso miré los ginecólogos. Pero era que la revista se llamaba así. Pero, ¿qué eran las venodisecciones? Los cirujanos infantiles usaban, yo no sé si ya, porque ya no tiene el ecógrafo, pero usaban mucho venodisección. Sobre todo en la pedia y en el pie de los niños, pues, y ahí tratan de canalizar. Es un acceso temporal, el intravenoso, que usted lo tanquea, o sea, lo reanima inicialmente y ya cuando puede colocar un acceso central, se pasa al acceso central. ¿Sí? Pero no saca hasta que usted no tenga asegurado el otro. ¿De acuerdo? ¿Dudas o preguntas? Por acá no, no. Y pongo la poner en la aurícula. Le puede poner también. Igual, pues en ese mismo tiempo quirúrgico, yo pues le paso los hemoderivados. En teoría sería reponerle volumen hasta que le pueda coger accesos en ese mismo tiempo quirúrgico. Entonces ya cuando tenga accesos, le retiro la cánula y cierro con la misma jareta. Sí. Con la jareta cerrase la atrotomía, el huequito de la aurícula. Profe, algo no bien, todo. Gracias.